Hola, Hola, buenas buenas tardes tardes. a todos. Tanta Perdona por la sincronización, interrupción. Nayara, y al final, venga, adelante, perdóname. Bueno, yo soy Nayara Calvo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y tengo el placer, como veis, de moderar con el doctor Pérez Villacastín del Hospital Clínico de Madrid. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la invitación y a los ponentes y sobre todo a la audiencia por estar todavía estas horas detrás de la pantalla. Y sin más, presentaremos hoy las 4 publicaciones más destacadas de grupos españoles en el último año, que recordar a los ponentes que tendréis entre 12 y 15 minutos para vuestras presentaciones y que haremos una pequeña discusión al final. Y a la audiencia tenéis un chat en el que podréis establecer vuestras preguntas. Y comenzamos ya con el primer ponente, el doctor Fernando Domínguez del Hospital Universitario Puerta de Hierro, que nos va a presentar un trabajo publicado en el JARDIDEM titulado Las características clínicas y determinantes del fenotipo de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, TMMP43, tipo 5. Adelante, Fernando. Gracias, Nayara, por la presentación. Soy Fernando Domínguez, como decía Nayara, del Hospital Puerta de Hierro, de la Unidad de Cardiopatías Familiares, y os voy a presentar esta publicación que salió en JARDIDEM el año pasado. Ha sido un trabajo multicéntrico, como os comentaré ahora, de varios centros españoles, en las que describimos las características clínicas y determinantes del fenotipo en pacientes con miocardiopatía ritmogénica tipo 5, causada por una mutación en el gen TMEM43. Esta enfermedad, la miocardiopatía ritmogénica tipo 5, es una enfermedad genética que tiene penetrancia completa. Esto quiere decir que todos los portadores de la mutación en TMEM43 desarrollan la enfermedad, y fue descrita por primera vez en Canadá, en la isla de Terranova. Y está causada por una mutación missense. Esto quiere decir que hay un aminoácido que se cambia por otro y es lo que está causando la alteración en la proteína. Hasta el momento, todos los casos de esta enfermedad pertenecían, digamos, a un mismo ancestro. Se habían descrito casos en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, pero tirando de árboles familiares y haplotipos, se había visto que todo provenía de un mismo ancestro común europeo, que en su momento había migrado a Canadá y es el que había ido transmitiendo esta enfermedad. Y solo se había descrito un caso que no provenía de la misma familia, pero era una mutación de novo. Esto quiere decir no había sido heredada, sino que el paciente que la sufría desarrolló esta mutación de forma espontánea. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Bueno, pues sobre todo destaca que es una de las miocardiopatías arritmogénicas, si no la más agresiva, que tiene peor pronóstico en varones, con una edad de muerte súbita más temprana. Y para que hagas una idea de lo agresiva que es esta enfermedad, es que tiene una esperanza de vida sin DAI de 41 años en varones y 71 años en mujeres. Esto es de los primeros artículos que se publicaron describiendo esta enfermedad, y aquí vemos las curvas de supervivencia y la gran diferencia que hay entre varones, aquí en azul, y en mujeres, que está aquí en rosa. Como características del fenotipo de la enfermedad, bueno, pues es un electro no muy típico si lo comparamos con otras miocardiopatías arritmogénicas desmosómicas, digamos, y lo que destaca es un QRS algo ensanchado, pero que tampoco llama demasiado la atención, y una muy pobre progresión de la R en precordiales. En el eco hay una afectación biventricular, pero predomina la afectación del ventrículo izquierdo. Y lo que queríamos hacer con este estudio es, a raíz de unas familias que tenemos aquí en España también con esta enfermedad, era describir el fenotipo y la historia de enfermedad, de la historia natural de los pacientes con miocardiopatía ritmogénica tipo 5, no relacionados con Terranova, con Canadá. En principio, nuestras familias no estaban relacionadas con el paciente inicial de Canadá. Y luego analizar el impacto que tenía el ejercicio físico en nuestros pacientes sobre la enfermedad. Ya sabéis que en otras miocardiopatías arritmogénicas ya se ha descrito el efecto deleterio que puede tener el ejercicio físico, tanto en el aumento de eventos arrítmicos como en el desarrollo del fenotipo en portadores, y queríamos también estudiar esto en nuestros pacientes. Entonces, para esto, aquí os presento los métodos. Estudiamos 3 familias españolas, aparentemente no emparentadas, con diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica tipo 5 por la misma variante de los casos descritos en otros países europeos, Estados Unidos y Canadá. Para ello contamos con la participación de 4 hospitales nacionales. Fue dirigido desde el nuestro, desde Puerta de Hierro en Majadahonda, también colaboró el 12 de octubre, el Hospital Virgen de las Nieves en Granada y la FE de Valencia.
Recogimos datos clínicos de electro y eco de forma retrospectiva en pacientes afectos y no afectos, portadores y no portadores. Comparamos los haplotipos con los de familias europeas. Esto quiere decir las características genéticas de los pacientes, sobre todo lo que rodea la mutación, para ver si provenían de un ancestro común o no, que luego os presentaré los resultados, y se consideraban sujetos afectos los que eran portadores de la mutación, portadores obligados, ya fallecidos, pero que por el árbol familiar eran portadores obligados, y muertes súbitas en menores de 50 años. Todos esos eran los que considerábamos pacientes afectos. Y luego registramos la actividad física desde los 10 años de edad en los pacientes afectos mediante entrevistas telefónicas estructuradas en los pacientes en los que fue posible. Medimos la intensidad y duración del ejercicio y se consideró actividad física vigorosa, basándonos en artículos previos, a más de 50 horas anuales de ejercicio de alta intensidad. Esto quiere decir más de un 70% del consumo de oxígeno máximo predicho para el paciente. Ya como los resultados, aquí veis los 3 árboles familiares de nuestras familias. Esta es la familia de Madrid. Que es una familia que originariamente es de un pueblo de Ávila, pero que seguimos en los hospitales madrileños, en el 12 de octubre y en el Puerta de Hierro. Todo lo que veis en negro son los sujetos afectos y todo lo que veis con este asterisco rojo son los que conseguimos demostrar que eran portadores de la enfermedad. Aquí tenemos la familia de Granada y la familia de Valencia. Todo lo que vemos aquí como sudden cardiac death, pues como obviamente son pacientes que han tenido muerte súbita, por lo que veis que hay una gran prevalencia de muerte súbita, al igual que ocurría en las familias descritas previamente en Canadá, Estados Unidos y en otros países europeos. En total, estudiamos a 180 sujetos en 3 familias, 62 pacientes afectos, de los cuales más de la mitad eran varones, edad media de 39 años en el último seguimiento o al fallecimiento. Estas son las características clínicas de los sujetos, tanto de los afectos como de los no afectos, y divididos en hombres y mujeres. Y sobre todo a destacar que la prevalencia de muerte súbita fue del 46% en los varones menores de 50 años y solo un 8% en las mujeres. Ya vemos otra vez aquí la característica de que es una enfermedad más agresiva en varones. Esto fue estadísticamente significativo. Y luego, en cuanto a la edad media de muerte súbita, pues 41 años en los varones, y luego 60 años en las mujeres. También reproduce lo que se había descrito en los pacientes de Terranova, de Canadá. En cuanto al electro, comparando portadores y no portadores, un QRS medio de 115 milisegundos en varones y 95 en mujeres, comparado con 90 y 85 en los no portadores. Y la pobre progresión de la onda R en precordiales las medimos por el voltaje de la R en V3, que lo habían hecho de este mismo modo en otros artículos previos sobre esta enfermedad. Y vemos claramente unas ondas R con unos voltajes mucho menores en los pacientes portadores. Aquí tenemos un ejemplo de un electro de uno de nuestros pacientes que podríamos decir que parece un infarto anterior con una Q aquí establecida, pero bueno, también vemos esta pobre progresión de la onda R en precordiales. Y aquí tenemos un mapa de voltaje, uno de los pacientes que se sometió a ablación en nuestro centro, en la que se ve pues una escara, sobre todo aquí en el septo interventricular, y aquí tenemos imágenes de resonancia magnética. Vemos una afectación biventricular y aquí, en cuanto al realce tardío-gadolíneo, vemos que es una afectación muy extensa en el ventrículo izquierdo, que se ve tanto en la cara inferior como en el septo y la cara anterior. Y esto es nuestras curvas de supervivencia en hombres y mujeres. También es estadísticamente significativo en cuanto a una supervivencia menor en varones. Eso también reproduce lo que se había descrito previamente sobre esta enfermedad. Aquí tenemos, facilitados por los compañeros de Valencia, uno de los corazones de un paciente que sufrió muerte súbita. Vemos la afectación biventricular, con la grasa aquí muy llamativa en el ventrículo derecho, pero también se observa en ventrículo izquierdo, también intramiocárdica. Y luego, bueno, pues en estos cortes histológicos, pues toda la fibrosis que se ve con el ticromicro de Mason y toda la infiltración grasa también. Entonces, realmente estamos viendo que es el mismo fenotipo que lo que se había descrito en Terranova. Peor pronóstico en varones, penetrancia completa, afectación biventricular y un electro con una pobre progresión de R en precordiales. Por lo que podríamos decir que parece que están emparentados también las familias españolas con la canadiense. Entonces, para averiguar esto, lo que hicimos, para ver si es un ancestro común o familias independientes, analizamos los haplotipos. Esto quiere decir que esto que veis aquí en el centro sería donde está la mutación, situada en el gen TMEN43, y luego todo esto son microsatélites, puntos que están separados de la mutación. Todo lo amarillo son los marcadores de la familia de Madrid
y se ve lo que es común en las otras familias. En la de Valencia se ve que es muy, muy similar a la madrileña. En la de Granada veis que es completamente distinto, los marcadores verdes son los distintos, y en las de Terranova, Dinamarca y Estados Unidos, pues es bastante variable. Coinciden con algunos de algunos marcadores de Mar y otros de Valencia, pero gran parte de los marcadores son distintos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que nuestras familias de Mar y Valencia sí que están emparentadas, tienen un ancestro común, pero sin embargo la familia de Granada no, y tampoco están emparentadas las familias españolas con las otras descritas previamente, por lo que tenemos una enfermedad que es igual, pero con un ancestro, son familias independientes, no existe un ancestro común. En cuanto al segundo objetivo de nuestro trabajo, bueno, pues con las entrevistas telefónicas analizamos el impacto del ejercicio físico. Hay que destacar que muchos de los familiares, de los pacientes afectos, trabajaban como ganaderos y habían llevado, no como deporte intenso, pero sí una actividad intensa en cuanto a coger mucho peso, muchas horas caminando, muchas horas de esfuerzo, por lo que sí que fueron considerados como que habían hecho ejercicio vigoroso. Y aquí vemos que los que se consideraban como actividad física vigorosa tenían una incidencia de arritmias ventriculares sostenidas como del 60% versus el 11% versus en los pacientes que no hacían ejercicio. Bueno, en el caso de los varones es muy similar. Aquí parece que el ejercicio no tiene un impacto. Sin embargo, en las mujeres hay un 66% en las que hacen ejercicio versus al 11% en las que no hacen ejercicio vigoroso. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que el efecto más deleterio del ejercicio parece que es en las mujeres. Esto puede estar determinado porque en los varones, ya solo por la genética, ya tienen un fenotipo muy agresivo, y en las mujeres que tienen un fenotipo menos agresivo de base, da pie a que haya otros factores extrínsecos que aún pueden modificar el curso de la enfermedad, que es lo que parece que ocurre en este caso. Como conclusión, la microcepatía arritmiogénica tipo 5 es una enfermedad con penetrancia completa, alto riesgo de muerte súbita, fenotipo más agresivo en varones y una afectación del ventrículo izquierdo, independientemente del origen geográfico de los pacientes, ya sean de Canadá como si son de España. La actividad física parece agravar el fenotipo, como en otras formas de microcepatía arritmiogénica, especialmente en las mujeres, donde parece que el efecto del genotipo, como os decía, es menor que en varones. Y ya, pues muchas gracias por vuestra atención. Este sería nuestro trabajo. Muchas gracias, Fernando. Haremos los comentarios o las preguntas que queráis, como ha dicho Nayara, a través del chat, las podéis mandar y las intentaremos contestar después, si nos queda un poquito de tiempo. Así que vamos a pasar ahora a la siguiente comunicación, que corresponde al artículo que publicaron también en Harridem, Juan Acosta y el resto del equipo, y nos va a hablar Juan de cómo descubrir las zonas de conducción lenta en los canales en los pacientes que tienen taquicardias ventriculares, y de hecho en el artículo hablan también de el pronóstico, cómo mejora al abordar ese sustrato. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre de todo el grupo que ha colaborado en este trabajo, que es un trabajo en el que han participado 3 instituciones diferentes. Agradecer la invitación para participar en esta sesión con trabajos de tanta calidad. Bueno, a día de hoy está bastante asumido que el objetivo fundamental de los procedimientos de ablación de sustrato es la eliminación completa de los electrogramas anormales, también denominados lavas. Y esto es así porque la eliminación completa de esos electrogramas se asocia a mejor resultado a largo plazo en estos pacientes en términos de recurrencias de taquicardia ventricular. Si bien es cierto que la identificación de esos electrogramas anormales no siempre es fácil, debido al efecto que puede hacer el campo lejano sobre esos componentes locales retrasados, de manera que los puede oscurecer. Ya en los trabajos iniciales de Yaiz se describieron maniobras de estimulación desde el ventrículo derecho para poner de manifiesto esas zonas de conducción lenta, ya que al ser zonas con conducción decremental, pues el empleo de estimulación a frecuencias crecientes o con extraestímulos podía desenmascarar esas potenciales retrasados. Y de hecho, trabajos recientes ponen de manifiesto que la estimulación desde diferentes puntos del ventrículo puede ser o puede aumentar la sensibilidad para detectar los ismos de taquicardia ventricular, especialmente cuando el frente de propagación de estas zonas de impulso discurre de manera perpendicular al ismo de la taquicardia que se está buscando.
También es verdad que el uso de estimulación continua durante los procedimientos de ablación de sustrato, que suelen ser pacientes con disfunción ventricular, genera generalmente hipotensión arterial, lo que impide muchas veces mantener esa estimulación durante un tiempo prolongado. La estimulación o las maniobras de estimulación no solo permiten identificar sustrato con mayor sensibilidad, sino que también permiten analizar funcionalmente ese sustrato, de manera que el empleo de extraestímulos o el empleo de maniobras de estimulación ha puesto de manifiesto que permite identificar zonas con conducción decremental que se ha visto que participan con mayor especificidad en los circuitos de taquicardia ventricular. En base a todo este conocimiento previo, nosotros hemos planteado que el análisis de la respuesta evocada a un doble extraestímulo ventricular durante el mapeo de sustrato podría permitir identificar zonas con conducción lenta y decremental que están ocultas en ritmo sinusal. Estas zonas, denominadas como con conducción enlentecida oculta, representarían un sustrato adicional al que se identifican con métodos convencionales y su ablación podría suponer una mejoría en los resultados de los procedimientos de ablación de sustrato. Para ello, desde 2014, todos los pacientes que fueron sometidos a ablación de sustrato fueron sometidos además al análisis de la conducción enlentecida oculta y a la ablación de los electrogramas identificados como resultado de ese análisis. En general, se puede decir que los electrogramas fueron catalogados en 3 grandes grupos: electrogramas normales, electrogramas con un claro componente retrasado o electrogramas que se denominaron como potenciales electrogramas con conducción enlentecida oculta, que eran aquellos que tenían más de 3 deflexiones y una duración menor a 133 milisegundos. Siempre que se identificaba un electrograma de este tipo, se administraba un doble extraestímulo desde el lápiz del ventrículo derecho y se analizaba la respuesta evocada. Si, como resultado de ese doble extraestímulo, se conseguía un desdoblamiento del potencial con un retraso claro del potencial local, bien con fraccionamiento o bien con separación por línea eléctrica respecto del campo lejano, se consideraba que la respuesta era positiva y ese punto era considerado como un potencial con conducción enlentecida oculta. En cambio, aquellos que no presentaban ese tipo de respuesta fueron considerados como puntos digamos, sin conducción enlentecida oculta. De cara a la ablación, las dianas, siguiendo el protocolo de canalización, fueron tanto los puntos de entrada a las zonas de conducción lenta, denominadas como entradas de canales de conducción, o también fueron considerados dianas directas para la ablación aquellas zonas con conducción enlentecida oculta. Si tras la ablación de estas dianas persistían electrogramas anormales en el interior o en los alrededores de la cicatriz, se realizaban aplicaciones adicionales para eliminar esos componentes. En total se incluyeron un total de 70 pacientes. Las características son bastante genéricas para este tipo de procedimientos, una fracción de edición en torno al 37%, un 63% de pacientes isquémicos. La localización más frecuente de la cicatriz fue inferior y anterior. Un 33% de pacientes fueron sometidos a abordaje endopicárdico de primera línea y en un 47% se disponía de una resonancia magnética integrada en el sistema de navegación. En estos 70 pacientes se identificaron un total de 5.076 electrogramas anormales, de ellos 1.029 cumplían criterios para ser considerados como potenciales electrogramas con conducción enlentecida oculta y tras un doble extraestímulo 453 de ellos fueron catalogados como positivos. Estos 453 se localizaron en 43 pacientes. Característicamente, los pacientes que presentaban ese tipo de electrogramas mostraban una cicatriz más pequeña, más heterogénea y con un número menor de electrogramas con un claro componente retrasado. La heterogeneidad de la cicatriz se puede poner de manifiesto en esta figura, donde se observa 2 pacientes con un infarto inferior. En un caso es un paciente con un infarto de pequeña extensión, con una cicatriz muy heterogénea, definiéndose así como una proporción de Borderson respecto a cicatriz densa mayor, y presentaba múltiples componentes con conducción enlentecida oculta. En cambio, en el caso de la derecha, era un paciente con una cicatriz mucho más extensa, con un mayor retraso en su interior y la mayor parte de los electrogramas identificados tenían un claro componente retrasado. Por lo tanto, son 2 tipos de cicatrices diferentes y es importante tener esto en cuenta. La distribución de los electrogramas con conducción enlentecida oculta es fundamentalmente endocárdica, prácticamente un 90%, son más frecuentes en cicatriz de distribución inferior y normalmente más de la mitad se localizan en zonas de Borderson, pero hasta un 28% pueden estar en zonas con voltaje normal.
Eso no quiere decir que no sean zonas de cicatriz, ya que cuando se integra la resonancia magnética, en torno a un 10% de esos electrogramas están en zona normal. El resto estarían en zonas de cicatriz definidas según el patrón de realce tardía. Los resultados agudos de nuestra serie pusieron de manifiesto que los pacientes en los que se realizó el análisis y ablación de los electrogramas con conducción de intensidad oculta presentaban una inducibilidad de TV tras la ablación de sustrato menor, una inducibilidad aguda, digamos, y un tiempo de radiofrecuencia también menor respecto a la serie histórica. Y esto pone de manifiesto que el análisis de este tipo de señales puede hacer que la ablación sea más eficiente. En nuestra opinión, debido a la detección de sustrato oculto, que es adicional al que se detecta con técnicas convencionales, especialmente en pacientes que tienen conducción en intensidad oculta como sustrato predominante, y también a la mejor elección de dianas de ablación. Incidiré en estos dos puntos a continuación. La conducción en intensidad oculta como sustrato predominante en nuestra serie fue observada en 15 pacientes. Esto se definió como pacientes que presentaban un número de electrogramas con conducción en intensidad oculta superior al de electrogramas con componente claro retrasado. Estos pacientes todos presentaban una cicatriz subendocárdica, ninguno tenía un infarto transmural o una cicatriz transmural. La cicatriz por voltaje bipolar era menos extensa que aquellos pacientes que no tenían un sustrato predominante de conducción en intensidad oculta, y el número de electrogramas con componente retrasado era claramente menor. Aquí se puede ver un ejemplo de un paciente con una cicatriz inferior muy heterogénea, en el que prácticamente solo se identificaron electrogramas con conducción en intensidad oculta, lo cual pone de manifiesto la importancia de analizar este tipo de sustrato en pacientes con cicatrices pequeñas y heterogéneas. Y es frecuente, por lo menos lo que hemos observado en nuestra serie, que este tipo de pacientes con esta cicatriz presenten taquicardias ventriculares muy rápidas como arritmias clínicas. Es decir, se asocia generalmente a taquicardias muy rápidas, colapsantes, que no pueden ser mapeadas, probablemente debido al poco retraso que existe en el interior de la cicatriz. En cuanto a la eficiencia, podemos plantear, podemos hipotetizar que la elección de estos puntos como dianas de ablación hace la ablación más eficiente porque generalmente se localizan en zonas, en corredores de Borderson o en zonas de salida de canales de conducción que habitualmente corresponden bastante bien con los circuitos de taquicardia. Aquí se puede ver un ejemplo de un paciente con una cicatriz lateral, un canal submitral que presenta una topoestimulación que simula bastante bien la taquicardia ventricular clínica desde un punto con conducción en intensidad oculta. A continuación muestro otro caso de un paciente con una cicatriz anterior bastante extensa, con una taquicardia clínica bien documentada, y su morfología se reproduce también desde una zona con conducción en intensidad oculta también en el borde de la cicatriz. Por lo tanto, la aplicación dirigida a estas zonas permite abordar los circuitos de la taquicardia desde su salida, desde sus puntos críticos, haciendo así la ablación más eficiente. En esta diapositiva, en esta imagen, debería haber un vídeo de una taquicardia ventricular en un paciente con una cicatriz anterior, en el que se muestra el circuito de la taquicardia, y en el istmo, concretamente se puede observar en el lado de la derecha cómo con el extraestímulo se pone de manifiesto un componente retrasado que se hace presistólico al inicio de la taquicardia. Evidentemente, la ablación en este punto consiguió suprimir la taquicardia. Disculpen, no he tenido la oportunidad de probar que el vídeo funciona. En cuanto a los resultados a largo plazo, en esta serie nosotros comparamos con un control histórico y observamos que el análisis de la conducción en la intensidad oculta y la ablación de esos electrogramas permitía reducir significativamente las recurrencias a largo plazo, de manera que el porcentaje de pacientes libres de recurrencias en el grupo de estudio, es decir, con el análisis de la conducción en la intensidad oculta, fue del 75% frente al 60% en el grupo histórico. Conclusiones. En nuestra opinión, la ablación de sustrato incorporando el análisis de la conducción en la intensidad oculta mejora la identificación de sustrato arrítmico, especialmente en zonas de voltaje normal adyacentes a la cicatriz. El análisis de estos electrogramas tiene especial relevancia en casos con cicatriz no extensa y heterogénea. Su ablación se asocia a menor tiempo de radiofrecuencia y a menor tasa de inducibilidad tras la ablación de sustrato, posiblemente debido a una eliminación más completa de sustrato y a una mejor elección de las dianas de ablación. Y por último, incorporar el análisis de estos electrogramas en los procedimientos de ablación de sustrato puede verse asociado a una reducción de recurrencias a largo plazo. Muchas gracias y disculpad porque no se haya podido ver el vídeo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Enhorabuena por la presentación.
Y a continuación pasamos al doctor Pablo Dallaglio, del Hospital Universitario de Olbiche, que nos va a presentar un trabajo también publicado en el Harriden, que es la terapia antitaquicardia para la prevención de las descargas en pacientes con cardiopatía hipertrófica y taquicardias ventriculares. Adelante, Pablo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si puedo hacer funcionar. No. Vale. Sí, ya, perfecto. Pues vamos a empezar. Muchas gracias a la organización por la invitación. Y es un honor estar aquí y poder presentar nuestro trabajo en esta sesión. Vamos a empezar un poco con los antecedentes, lo que sabemos de programación de DAI en miocardiopatía hipertrófica. Muchos trabajos han habido sobre programación de DAI en cardiopatías más habituales, como cardiopatía isquémica y miocardiopatía dilatada, pero realmente en la gran mayoría de trabajo que se han ido publicando a lo largo de los últimos 15 o incluso 20 años, muy poco se ha comentado en cuanto a la programación de DAI en miocardiopatía hipertrófica y a la incidencia de eventos ventriculares en estos pacientes. Los principales estudios como el PAIN-FREE o el PREPARE no hablan de estos pacientes. Incluso el MADID-RIT no nombra pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En otros estudios como el ADVANCE-3 incluso se trataba de un criterio de exclusión. Y solo hay algunos pocos trabajos dirigidos a evaluar la programación de DAI que incluyeron algunos pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero se trata de porcentajes muy pequeños y sin que se pueda sacar ninguna conclusión con números tan pequeños. Sin embargo, se trata de una patología que constituye una de las indicaciones más importantes de implante de desfibrilador en nuestro país. En los últimos años, aquí vemos el registro de la SEC relativo hasta el año 2019, vemos como ha habido un incremento constante de implantes de DAI en miocardiopatía hipertrófica. Y si vamos a mirar los últimos 10 años, casi 2.300 pacientes se han implantado como diagnóstico la miocardiopatía hipertrófica. Esto viene a ser la tercera causa de implante de DAI en nuestro medio, con un 8,4% de todos los dispositivos implantados. Hasta ahora, entonces, la ausencia de evidencia sobre el tipo de arritmias ventriculares en estos pacientes y el tipo de programación a elegir nos obligaba a mirar lo que nos decían las guías habituales de programación de dispositivos, teniendo en cuenta que en estas guías no se habla en ningún momento de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Si vamos a mirar algunos estudios clásicos de terapias y arritmias ventriculares en estos pacientes, como este publicado en 2007, con 500 pacientes, la mayoría en prevención primaria, vemos que la incidencia de arritmias ventriculares en prevención secundaria es bastante más alta que en prevención primaria y en conjunto estos pacientes presentaron eventos en un 20% de los casos. Y lo que nos dice este artículo es que casi la mitad de los episodios ventriculares que presentaron los pacientes fueron taquicardias ventriculares. Realmente no se analiza este dato en específico, solo se comenta, y también se comenta que la gran mayoría de estos episodios fueron tratados con descargas de alta energía. Si nos vamos a otro trabajo publicado en el mismo año con una incidencia parecida de arritmias ventriculares, en pacientes en prevención primaria, 68 pacientes de los cuales 9 tuvieron episodios, vemos que si vamos a analizar el tipo de arritmia ventricular que tuvieron estos pacientes, pues la gran mayoría fueron TVs monomorfas. De estas TVs, las que se detectaban en zona de FV iban directamente a descarga de alta energía, porque la programación en esos momentos era de descarga directa en caso de TV rápida. Y en cuanto a las TVs más lentas, la gran mayoría de ellas, las que recibían terapia con estimulación antitaquicardia, conseguía la estimulación antitaquicardia conseguía la eliminación de la TV en la gran mayoría de casos.
Así que si nos vamos a una evidencia un poco más reciente, este es un estudio de validación del score de riesgo en miocardiopatía hipertrófica con muchos pacientes y 160 episodios de muerte súbita o equivalentes. Vemos que en esta gran cohorte de pacientes, un cuarto de los episodios de muerte súbita fue por descarga del desfibrilador, pero no sabemos nada en cuanto al tipo de arritmias ventriculares o la programación de dispositivos. Y esto tiene relevancia porque luego se ha analizado también el impacto sobre la calidad de vida de las terapias que reciben los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. En esta cohorte de casi 500 pacientes hubo 94 episodios de eventos ventriculares tratados por el desfibrilador y la gran mayoría de ellos fue tratados con descargas de alta energía. Y esto viene a tener un impacto sobre la calidad de vida de los pacientes, especialmente en los scores, en las escalas de ansiedad que genera el hecho de haber sufrido una descarga del desfibrilador. Sí, si nos vamos a datos un poco más recientes, hay algunos estudios que han empezado a estudiar un poco más en detalle la incidencia de taquicardias ventriculares monomorfas y la eficacia de la estimulación antitaquicardia en estos pacientes. Este estudio recogió pacientes del trabajo de 2007, publicado en JAMA de 2007, por lo tanto se trata de una cohorte de pacientes ya antiguos. Aún así, la mitad de los episodios de arritmias ventriculares en esta cohorte fueron TVs monomorfas y cuando recibían tratamiento con ATP, el éxito de la terapia era muy alto, hasta que los autores en este caso pues comentan que la mitad de los episodios de arritmias ventriculares en su cohorte eran TVs monomorfas y que la ATP era capaz de terminarlas en un 75% de los casos. A raíz de este estudio, el año pasado, a finales del año pasado, salieron las nuevas guías de miocardiopatía hipertrófica y se empieza a comentar la importancia de la programación de la estimulación antitaquicardia para evitar descargas de alta energía. Y hay que considerar que en estas guías, pues el único artículo sobre el que se basaban para esta indicación fue justamente este de la izquierda, que tampoco estaba pensado ni estructurado para valorar este aspecto. Y también remandan un poco a las guías de 2015 de programación de DAI, pero sabemos que en estas guías no se comentan los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y finalmente, en este trabajo publicado también recientemente, sí que se evaluó de forma directa la incidencia de arritmias ventriculares en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y se vio que la gran mayoría de los episodios fueron TVs monomorfas y que el tratamiento mediante ATP era capaz de terminar estas TV en casi el 70% de los casos. Así que lo que sabíamos hasta ahora era que la miocardiopatía hipertrófica es una causa importante de implante desfibrilador y que hay muy poca evidencia en muchos aspectos relativos a arritmias ventriculares en este sustrato, desde el tipo de arritmias hasta el tipo de programación de dispositivos y la eficacia de la estimulación antitaquicardia. Entonces, en este contexto nace un poco el trabajo que os presentamos. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, observacional de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, portadores de DAI, implantados en prevención primaria y secundaria e incluidos en el estudio Umbrella y con un seguimiento mediante plataforma de seguimiento remoto. Incluimos todos los pacientes consecutivos con miocardiopatía hipertrófica y DAI de la marca Medtronic que se incluyeron en el estudio Umbrella y evaluamos pues, las TVs monomorfas y las fibrilaciones ventriculares o TVs polimorfas. El objetivo fue de describir la incidencia y las características de los eventos ventriculares en esta población y describir el modo de tratamiento de estos eventos ventriculares y la eficacia. El dato interesante en cuanto a la metodología del estudio es que se trata de un registro realmente colaborativo donde participaron la mayoría de centros españoles y los datos de estos pacientes pues confluyen en esta plataforma que se llama SCOOP, donde se almacenan todos los datos de los pacientes que fueron seguidos desde 2011 hasta 2017 gracias a la monitorización remota. Todo esto permite tener una aportación de datos fiables, seguros, que se recogen de forma automatizada, que se almacenan correctamente, sin perder episodios, y todo ello se evalúa, todos los episodios ventriculares se evalúan por un comité de evaluadores que asigna pues, el tipo de evento ventricular y la eficacia de la terapia.
todos los datos que se obtienen mediante el registro Umbrella luego se integran con los datos clínicos del Registro Nacional de DAI y se integran con los datos clínicos que cada investigador, según el protocolo del estudio que se sugería, pues podía solicitar y entonces añadir a la base de datos original. Así que analizamos todos los episodios ventriculares de cada paciente, no solo el primero. A lo largo del tiempo, por lo tanto, cada paciente puede presentar múltiples episodios y para un poco solucionar la presencia de una agrupación de episodios por paciente, utilizamos el método de ecuación de estimación generalizada que nos permite ajustar todos los parámetros que evaluamos, como la eficacia de estimulación antitaquicardia o la reducción de descargas, con este tipo de ajuste estadístico. En cuanto a los resultados, tenemos una cohorte de 251 pacientes, la mayoría de ellos implantados en prevención primaria, lo cual refleja un poco lo que es los porcentajes a nivel español y a nivel internacional. Y tenemos unos 56 pacientes que durante el seguimiento tuvieron eventos ventriculares. A destacar que más de la mitad de los pacientes con eventos ventriculares habían sido implantados en prevención primaria. Los factores de riesgo clásico, algunos de ellos se relacionan en el análisis univariado de forma significativa con la presencia de eventos ventriculares en el seguimiento. El seguimiento fue de 4 años de mediana. Así que si cogemos estos 56 pacientes que presentaron eventos ventriculares, tenemos una incidencia acumulada de 22,3%, con una tasa de incidencia de 7,05 por 100 pacientes año y una ratio de incidencia entre la prevención secundaria y la prevención primaria de 2,7, lo cual viene a ser pues una incidencia acumulada de 4,2% por año en prevención primaria y de 9,3 en prevención secundaria. En cuanto al tipo de arritmias ventriculares, 38 pacientes de los 56 presentaron solamente taquicardias ventriculares monomorfas. 10 pacientes presentaron TVs polimórficas o FV y 8 pacientes presentaron ambos tipos de arritmias ventriculares durante el seguimiento. Así que si vamos a mirar la prevalencia de TVs monomorfas en el seguimiento en pacientes que habían tenido episodios ventriculares, vemos que esta prevalencia es del 82%. Y como dato así interesante que encontramos al analizar los datos, que todos los pacientes, la gran mayoría de pacientes que habían sido implantados en prevención secundaria por TVs monomorfas, tenían luego en el seguimiento el mismo tipo de arritmia, o sea, iban teniendo taquicardias ventriculares monomorfas con un valor predictivo positivo del 88%. Aquí veis todos los episodios analizados. Empezamos con 349 episodios detectados por el desfibrilador en zona de FV o taquicardia ventricular. Eliminamos las taquicardias supraventriculares y los episodios que no habían recibido tratamiento y nos quedamos con 295 episodios de ritmos ventriculares, de los cuales 31 habían sido taquicardias polimórficas o fibrilación ventricular y 264 TVs monomorfas. Cuanto a la programación de los desfibriladores, casi el 40% de los episodios tenían como número de intervalos para la detección 30 de 40, lo cual empieza a ser ya un poquito más parecido a lo que las guías de programación general recomiendan, que son intervalos de detección larga. Hay que tener en cuenta que en este registro se recogen pacientes implantados hace bastantes años, cuando todavía no había mucha evidencia para, digamos, recomendar este tipo de detección, pero sí que vemos que a lo largo del tiempo casi el 40% de los episodios sí que tenían esta programación de detección alargada, sobre todo en prevención primaria. Y más del 42% de los episodios tenían programada una zona de TV rápida para permitir la administración de ráfagas de estimulación antitaquicardia. Aquí vemos el desglose de las zonas de detección programada. 15% de los pacientes solo zona de FV y casi un 40% de los episodios tenían programada zona de FV, zona de TV rápida y zona de TV. En cuanto a los episodios ventriculares, vemos que se trata en su mayoría de taquicardias ventriculares rápidas, con una longitud de ciclo que
en menos del 40% de los casos es superior a los 320 milisegundos. Y la tasa de aceleración después de una estimulación antitaquicardia es baja y refleja un poco lo que se describe en la literatura. Cuanto a la duración de los episodios, no hay diferencia entre los episodios de TVs monomorfas y los episodios de fibrilación ventricular. Si vamos a mirar los episodios que recibieron descarga de alta energía, sí que los episodios de TVs monomorfas tienden a durar más tiempo, debido a que en estos casos la descarga viene después de un cierto número de ráfagas de ATP fallidas. La eficacia de la estimulación antitaquicardia en las TVs monomorfas es casi del 64% ajustada por el GE y sube hasta casi el 76% si consideramos todas las ráfagas de estimulación antitaquicardia y no solo la primera. Esto se mantiene igual en taquicardias ventriculares rápidas y en taquicardias ventriculares lentas, y los factores que se relacionan con la eficacia de la estimulación antitaquicardia son la presencia de una zona de TV rápida activada y el número de ráfagas de estimulación antitaquicardia de 2 o más. Y finalmente, en cuanto a los resultados, en cuanto a reducción de descargas de alta energía, observamos que 75 episodios, que son un 25% del total, requirieron descarga de alta energía en 29 pacientes, 31 episodios en 15 pacientes por TVs polimórficas o FV y 44 episodios en 14 pacientes por TVs monomorfas. Si nos vamos a concentrar en las TVs rápidas, que son 154 episodios, veremos cómo la presencia de una zona de TV rápida activada, y entonces con estimulación antitaquicardia, permite reducir la incidencia acumulada de descargas de un 22% en caso de no tener esta zona activada hasta un 7,3%. Lo cual representa pues un OR para descarga de alta energía en el grupo de zona de FV respecto al grupo con zona de taquicardias ventriculares rápida activada de 3,1. Así que podemos decir que la programación de estimulación antitaquicardia en zona de TV rápida se asocia con un 65% de reducción de riesgo de descargas. Así que, en conclusión, hemos visto que la TV monomorfa es la arritmia predominante en pacientes con miocardiopatía hipertrófica tratados con un desfibrilador. Vemos que los pacientes que presentan taquicardias ventriculares monomorfas antes del implante y como causa del implante se encuentran en riesgo de presentar el mismo tipo de arritmias durante el seguimiento. Y la eficacia de la estimulación antitaquicardia hemos demostrado que es alta para terminar la gran mayoría de episodios de TVs monomorfas, y este dato de eficacia del ATP nos tiene que guiar a respetar un poco lo que son las recomendaciones de las guías generales en cuanto a la selección de dispositivos y a la programación del DAI, con el objetivo de evitar descargas innecesarias. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Pasamos entonces a la última presentación de este bloque, que corresponde a Felipe Bisbal. Y Felipe nos va a comentar el estudio Alicia. El estudio Alicia que como veréis, consiste en que han aleatorizado pacientes con fibrilación auricular paroxística y persistente, con pequeñas zonas de fibrosis auricular, aislamiento de venas pulmonares solo o aislamiento de venas pulmonares más ablación de esas zonas de fibrosis. Cuando quieras, Felipe. Bueno, muy bien, muchas gracias, Julián. Y bueno, muchas gracias a todos los organizadores por la invitación a presentar los resultados de este estudio que hemos hecho conjuntamente con el Hospital Clínic de Barcelona. Yo estoy en el Hospital Germán Trias en Badalona. Bueno, como casi todos vosotros sabéis, la fibrosis es la huella histológica de la fibrilación auricular. Es difícil entender una fibrilación auricular sin ningún tipo de sustrato, al menos aquellas formas más persistentes, o aquel sustrato que en algún momento dado no acabe generando fibrilación auricular. Sin embargo, el papel es exacto que juega la fibrosis miocárdica en la génesis y perpetuación de la fibrilación auricular no es
está del todo aclarada. En los últimos años se ha avanzado mucho en el campo de la imagen y en la resonancia magnética, y desde la primera descripción hace ya más de 10 años del grupo de Utah de cómo podía identificarse realce tardío a nivel auricular, optimizando la secuencia habitual del ventrículo, pues se ha ido avanzando bastante en este campo hasta poder refinar mucho la técnica de adquisición y de postprocesado. También es bien sabido que la eficacia de la ablación de fibrilación auricular, específicamente cuando se hace aislamiento de venas pulmonares, es subóptima, especialmente en algunos subgrupos, particularmente aquellos subgrupos con fibrilación auricular más evolucionada, formas persistentes, y aquellos en los que tienen una enfermedad auricular más avanzada, una mayor dilatación, una mayor fibrosis. Tal es así que un estudio multicéntrico publicado hace pocos años demostró que la fibrosis auricular detectada por resonancia magnética era el predictor de resultado de la ablación más potente, de forma que aquellos pacientes que tenían un mayor realce tardío en la resonancia, una mayor fibrosis auricular, tenían peores resultados en la ablación. Por tanto, uno de los planteamientos que ya se han propuesto desde hace años es que si la fibrosis está relacionada con la perpetuación de la arritmia, que empeora el pronóstico, si eliminamos o somos capaces de excluir o eliminar de alguna manera esas áreas de la aurícula que presentan mayor grado de fibrosis, quizá eso podría traducirse en mejores resultados. Y bajo estas premisas es con lo que se concibió el estudio Alicia, que es el primer estudio aleatorizado que ha comparado la seguridad y la eficacia de un abordaje guiado por resonancia magnética, en la que la diana de tratamiento es, más allá del aislamiento de las venas pulmonares, la eliminación de las áreas de fibrosis, que, como digo, fue un estudio bicéntrico en el que participó el Hospital Clínic y el Hospital Germans Trias en Badalona. Entonces, ¿qué pacientes se incluyeron? Pues básicamente hubo bastante manga ancha y se permitió que se incluyera prácticamente cualquier paciente que se sometiera a ablación de fibrilación auricular, con el objetivo de evaluar si un abordaje pragmático, si la resonancia aporta un valor en general en todos los pacientes con fibrilación auricular o no. Entonces, se incluyeron pacientes tanto con fibrilación auricular paroxística como persistente, aquellos pacientes que se sometían a un primer procedimiento o aquellos pacientes que se sometían a un procedimiento repetido por recurrencia arrítmica. También fue un criterio que se pudieran realizar una resonancia magnética, y estos pacientes se aleatorizaron uno a uno al grupo control, que es el estándar de tratamiento actualmente, que es el aislamiento de venas pulmonares, en el que se utilizó o no, a criterio del operador, la reconstrucción puramente anatómica de la aurícula derivada de la resonancia, o el grupo intervención, que era en el que, aparte del aislamiento de venas pulmonares, se utilizaba la reconstrucción tridimensional con el mapa de fibrosis por resonancia magnética para guiar la ablación a aquellas zonas que se identificaban como patológicas en la resonancia magnética. De forma que en aquellos pacientes que se sometían a un primer procedimiento se hacía el aislamiento de venas pulmonares y posteriormente se eliminaba, ya fuera por aislamiento o por homogenización, todas las áreas de fibrosis. Y en aquellos pacientes que se realizaba un REDU, un procedimiento repetido, pues se reaislaban las venas pulmonares guiadas por la resonancia magnética, identificando y yendo a ablacionar los gaps anatómicos identificados por la resonancia, y posteriormente en la eliminación de la fibrosis. Se incluyeron un total de 155 pacientes, que fue el tamaño muestral calculado con un poder estadístico del 80%, para detectar diferencias de más del 20% entre los grupos. Se incluyeron todos los pacientes preestablecidos en el diseño del estudio, los cuales 76 fueron a parar al grupo control, en el que en todos ellos se realizó el aislamiento de venas pulmonares, y 79 fueron aleatorizados al grupo de intervención, en los que
la mayoría se sometían a un primer procedimiento y que únicamente en un caso no se realizó la ablación de fibrosis. Por tanto, fue un crossover al grupo control. Todos los pacientes completaron el seguimiento y fueron analizados. El endpoint primario fue la recurrencia de FA definida como aquel episodio de más de 30 segundos a los 12 meses de seguimiento. Hubo endpoints secundarios como datos de procedimientos, de seguridad y de análisis de subgrupos. Se tuvo en cuenta un periodo de blanking, como es habitual en estos estudios de ablación de fibrilación auricular, de 3 meses, y la monitorización fue la que buenamente se puede hacer desde el punto de vista clínico con electrocardiogramas y holters repetidos. El primer paso para que se realizaba a los pacientes era realizar una resonancia magnética en el que, dependiendo del centro y la disponibilidad de máquinas, se utilizaron tanto 1.5 como 3 Tesla con un voxel de pequeño tamaño, de 1.25, 1.25, 2,5, y se adquirió la secuencia de realce tardío entre 20 y 30 minutos posadministración del contraste. Esta resonancia magnética se posprocesó utilizando el programa ADAS 3D, que es un programa de postprocesado de imagen de resonancia magnética para identificar sustrato arrítmico, en el que se hacen, cuando se realiza análisis de la aurícula, una segmentación manual de la pared auricular para generar el mapa tridimensional de fibrosis, en el que se aplican una serie de puntos de corte preestablecidos en base a estudios previos, que básicamente son las ratios de intensidad de píxel normalizada por la sangre, y que en estos puntos de corte nos ayudan a definir cuál es el miocardio enfermo, como aquel que está por encima de 1,32 y que se representaría en color rojo en esta imagen, o el miocardio sano, que sería el que está por debajo de 1,2 y que se representaría en azul. Todo aquello intermedio correspondería a la border zone. En cuanto a las características basales de la población, no deja de ser una población bastante estándar de ablación de FA, en el que la edad media es de prácticamente 60 años, de un predominio de varones, y destaca una alta prevalencia de hipertensión en esta población. Ahora bien, todos los indicadores de evolución de la enfermedad nos indican que son pacientes de media que están en un estadio bastante poco avanzado de enfermedad. Presentan pocos factores de riesgo, en su mayor parte es fibrilación auricular paroxística, en su mayoría se sometieron a un procedimiento de primoablación. El diámetro auricular estaba muy poco dilatado, una media de 42-43, y todos ellos habían tomado, todos ellos no, la práctica mayoría de pacientes habían ya tomado tratamiento antiarrítmico previo. En cuanto a los datos de resonancia magnética de remodelado auricular, lo que se puede observar es que eran aurículas en general muy ligeramente dilatadas, con poco remodelado geométrico. Y en cuanto a la fibrosis, es importante observar que en aquellos pacientes que se sometían a una primera intervención, es decir, que no tenían fibrosis adquirida por la ablación previa, la carga fibrótica era únicamente del 9%. De hecho, si lo dividimos en los estadios de Utah, la inmensa mayoría, el 72%, tenían un estadio Utah 1, que es una fibrosis por debajo del 10%, y únicamente una cuarta parte tenían un estadio Utah 2, que es entre el 10 y el 20%. Y de forma testimonial había algún Utah 3 y Utah 4, que al final en el estudio multicéntrico de CAP fueron los que peor pronóstico presentaron. De media hubo una fibrosis del 12% y creo que es importante destacar que la mitad de los pacientes que presentaban fibrosis, la fibrosis estaba dentro de la zona de los antros de las venas pulmonares. Por tanto, un aislamiento de venas pulmonares ya estaría cubriendo estas áreas fibróticas. Respecto a la intervención recibida, el grupo control obviamente recibió el aislamiento de venas pulmonares en el 100% de los casos, y en el grupo de ablación guiada por resonancia magnética, fíjense que hasta el 43% de los pacientes no presentaba fibrosis fuera de las venas pulmonares, con lo cual el abordaje fue exactamente igual al grupo control, el aislamiento de venas pulmonares, y aquellos que sí que presentaban
fibrosis fuera de las venas pulmonares, en el 40% del total de los pacientes en el grupo, pudo cubrirse esa fibrosis simplemente ampliando ligeramente las coronas. El 16% sí que requirió una homogeneización y un 25% recibió líneas adicionales, sea bien para cubrir zonas de fibrosis, por ejemplo, una línea del techo en aquellos pacientes que presentaban fibrosis en aquella región, o bien para unir áreas ablacionadas con líneas de bloqueo o el anillo mitral. Respecto a los parámetros de procedimiento, no hubo diferencias significativas, una ligera media de 6 minutos más radiofrecuencia, no significativo, lo cual indica también que no se hizo excesiva ablación adicional. El endpoint primario, el resultado principal del estudio, nos mostró que el 27% de los pacientes en cada grupo tuvo una recurrencia al año y fue exactamente igual tanto en aquellos pacientes que se sometieron a un primer procedimiento o a un procedimiento repetido. Por tanto, no hubo ninguna diferencia significativa en términos de recurrencia rítmica. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a la seguridad del procedimiento. Hubo 3 complicaciones en el grupo intervención y 2 en el control. Respecto al análisis de subgrupos, tampoco hubo diferencias. En aquel subgrupo de pacientes en los que se mantuvo fármacos antiarrítmicos, ya sea por recurrencia durante el blanking o por síntomas sin FA documentada, tampoco hubo diferencias respecto a aquellos en los que sí se eliminó la medicación. Respecto al resto de subgrupos, en base al mayor o menor fibrosis, remodelado, procedimiento repetido, tipo de FA, hipertensión o sexo, no hubo diferencias muy llamativas. Yo creo que las limitaciones más importantes de este estudio son, en primer lugar, el tamaño muestral, que estaba planificado para detectar grandes diferencias entre los grupos. Luego, los criterios de inclusión fueron bastante amplios, en los que no se seleccionó ningún subtipo de población de pacientes para ablación de fibrilación auricular, incluyendo pues bastantes pacientes con escaso remodelado y formas paroxísticas. Y por otro lado, la monitorización del ritmo fue intermitente, con electrocardiogramas y holters de 24 horas, lo cual podría haber infraestimado la tasa de recurrencia o, como hemos visto en ensayos aleatorizados más recientes, el efecto en reducción de carga rítmica. Por tanto, para concluir, el estudio Alicia lo que nos aporta es que, desde el punto de vista pragmático, una eliminación de fibrosis añadida al aislamiento de venas pulmonares es una técnica aparentemente segura, pero que no ofrece ningún beneficio en términos de recurrencia en población no seleccionada. Uno de los factores que más podría haber contribuido a que no observáramos ninguna diferencia es que la población era en general bastante sana, con muy poco grado de carga fibrótica, que cuando existía cierta fibrosis, esta estaba limitada a los antros de venas pulmonares, con lo cual en ambos brazos estamos cubriendo esas zonas de fibrosis, con lo cual probablemente el siguiente paso sea seleccionar aquella población que tiene más sustrato o tiene formas más avanzadas de fibrilación auricular, como la FA persistente, y de hecho en el Congreso Europeo de este año, de agosto, se presentarán en principio los resultados del ensayo de CAP2, que es un ensayo multicéntrico internacional en el que se aborda específicamente el subgrupo de población de fibrilación auricular persistente y que tanto el clínico como nosotros hemos participado. Y eso es todo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y enhorabuena también por el trabajo y estamos deseosos de ver los resultados del DECAF. Y bueno, estamos ya en tiempo, pero quizá da tiempo a hacer alguna pregunta de la audiencia, ¿no, Julián? Que por ahí... Sí, tenemos en el chat, Luis Álvarez dice, ¿se plantearían la resonancia magnética y fibrosis auricular para decidir a quién no ablacionar?
Bueno, este es, digamos, es el aspecto principal del estudio de CAF1, digamos, ¿no? El utilizar la resonancia como estratificador de riesgo para plantear o no la estrategia de ablación o no. Yo creo que sí que es útil, lo que pasa que yo creo que todavía faltan datos definitivos como para, digamos, limitar el tratamiento a un paciente u otro, ¿no? Es verdad que a veces vemos pacientes con una fibrosis bastante extensa, pero que con los parámetros habituales no llamaría especialmente la atención. Una aurícula moderada, severamente dilatada, etcétera, pero con bastante carga fibrótica. Entonces, yo creo que todavía hay mucho campo que recorrer ahí para acabar de definir ¿no? los umbrales bajo los cuales hay que desestimar a un paciente para ablación. Sí, una curiosidad, si me permites, en tu estudio, ¿no os habéis fijado si las persistentes se convertían un poco más en paroxísticas? Porque ya he visto que de haber tendencia era en FA persistente, ¿no? Se piensa que, claro, si quitas fibrosis un poquito, homogenizas un poquito, pues a lo mejor es más fácil que te haga paroxística en vez de que mantenga, ¿no? ¿Había algún indicio que os hiciera pensar en que podía pasar eso o no? Realmente no calculamos esa variable, pero sí que es verdad que, claro, al final yo creo que la manera de evaluar la eficacia de la ablación pasa por una monitorización continua y ver la carga rítmica como se ha visto en los últimos ensayos clínicos, ¿no? En los que había una tasa de recurrencia del 25 o 30% de forma absoluta, ¿no? Que habían tenido FA sí o no. En cambio, había una reducción drástica del 98% en la carga rítmica, ¿no? Entonces, probablemente pase por ahí, ¿no? Muchos pacientes que tienen una carga rítmica de persistente muy elevada pasen a tener una carga rítmica de paroxística. Y probablemente, si revisáramos, quizá encontraríamos algo. Pues es algo a tener en cuenta. Nayara, ¿tienes alguna pregunta o pregunta del público? Yo, una pregunta a Fernando, que la verdad es que la variante esta me ha dejado un poco impactada porque sí que da bastante miedo. Y es, decís que en España hay unos 180 pacientes o quizá más, ¿no? Sí, bueno, son los que hemos estudiado, los que hemos podido estudiar nosotros. No sabemos si puede haber más familias por ahí que no hayamos detectado, pero lo que obviamente es una enfermedad rara, pero sí que puede que esté algo infradiagnosticada, aunque de momento lo que tenemos, además que tenemos una red de cardiopatías familiares bastante, bueno, que tenemos bastante comunicación entre los centros y parece que hasta el momento son las únicas familias que han salido en las unidades. Porque vosotros ya comentáis en el artículo que proponéis implantar un DAI a pacientes con esta variante con 18 años, a pesar de que no tengan expresión fenotípica. Sí, esto se hizo ya en Canadá, esto ya es lo que se hacían los canadienses y lo que se viene haciendo con esta, que son los que más experiencia tienen con esta enfermedad, y es lo que ha demostrado reducir mejorar la supervivencia de estos pacientes, porque se elige a los 18 años porque la muerte súbita más joven que hubo, el caso descrito más joven fue con 19 años. Y entonces, es verdad que es una enfermedad que incluso sin expresión fenotípica sí que puede desarrollarse de una forma muy agresiva. Entonces, de un año para otro que sigas al paciente, sí que puede ya desarrollar la enfermedad. Entonces, sí que, especialmente en varones, sí que ponemos el DAI de forma profiláctica con 18 años. En mujeres sí que hacemos un seguimiento con Holter, y en el momento en el que empieza a haber más densidad de extrasistolia, los canadienses ponían un umbral muy bajo, como de 200, es cuando se plantean el DAI, 200 en 24 horas. Muy bien. Sí, ayer hay una pregunta interesante para Paolo que nos hace José Miguel Carreño y pregunta, a la vista de los resultados de su estudio, ¿desaconsejaría el implante de un DAI subcutáneo en pacientes con hipertrófica al perder claramente la capacidad hoy por hoy de ATP? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que a la luz de los resultados de nuestro estudio, en ciertos casos se puede plantear que quizás la opción mejor no sea el implante de un DAI subcutáneo. En la hipertrófica, el DAI subcutáneo también tiene problemas de fallo del screening, ¿no? Es bastante frecuente que por el tipo de cardiopatía exista pues una ratio entre la onda R y la onda T desfavorable, o
o existan inversiones de ondas T profundas que pueden hacer que el paciente tampoco sea elegible para DAI subcutáneo. Y también parece ser que en el futuro pueda llegar la comunicación entre el DAI subcutáneo y el marcapasos sin cables, y esto pueda permitir pues transformar una caja para descargas en algo un poquito más avanzado. Yo creo que si el objetivo es reducir descargas, hoy en día la estimulación antitaquicardia en miocardiopatía hipertrófica tiene un papel importante. Quizás habría que seleccionar bien los pacientes. Nosotros hemos encontrado que hay pacientes que presentan TVs monomorfas y se implantan por este diagnóstico, y luego en el seguimiento solo van a tener TVs monomorfas, y estas responden bien al ATP. Por lo tanto, quizás en estos pacientes, si no se va a hacer nada en cuanto a la TV, no se va a hacer ablación o no se va a solucionar el motivo de la indicación, pues un DAI transvenoso quizás puede tener su papel. Muy bien. Y ya la última pregunta del chat de Javier Portales, que pregunta una pregunta para Juan, que ¿en qué se diferencia del deep mapping? Bueno, es una muy buena pregunta. En principio, yo diferenciaría las dos técnicas en base a su finalidad. Nosotros publicamos el tema del análisis de la conducción en electricidad oculta en el 2016 por primera vez, y el objetivo era fundamentalmente buscar sustrato adicional, especialmente en pacientes con cicatrices pequeñas y heterogéneas. Es decir, es una técnica que va dirigida a identificar zonas de conducción lenta partiendo de electrogramas que no parecen anormales. En cambio, según tengo entendido, el deep mapping, que está publicado posteriormente, en 2018, es una técnica que busca aumentar la eficiencia de la ablación de sustrato dirigiendo la ablación a aquellos electrogramas con componente retrasado que además muestran una respuesta decremental a las maniobras de estimulación. Por lo tanto, aunque buscan, las dos maniobras buscan el análisis de la conducción decremental. Por un lado, el análisis de la conducción en electricidad oculta persigue identificar sustrato adicional en zonas que tienen electrogramas que pueden no parecer anormales, mientras que el deep mapping lo que persigue es aumentar todavía más la eficiencia de la ablación, ser más selectivos, dirigiendo la ablación a aquellos electrogramas anormales que además tienen respuesta decremental. Esa sería la diferencia fundamental entre las dos formas. Son dos formas diferentes de entender la utilidad de una maniobra que al final no deja de ser estimular desde el ventrículo. Oye, Juan, metodológicamente, ¿llegáis hasta el periodo refractario? ¿Os quedáis un poco antes o tenéis alguna cifra concreta? Bueno, por motivos de tiempo no me he extendido. Nosotros miramos el periodo refractario en condiciones basales. El primer extraestímulo lo alargamos en torno a 40 a 60 milisegundos y el segundo en torno a 20-40 milisegundos respecto al periodo refractario efectivo del ventricular. Muy bien. Nayara, ¿tienes alguna pregunta más? Yo no, dar la enhorabuena a los ponentes y dejarte a ti con la despedida. Bueno, yo también. Lo único que quiero hacer es la enhorabuena efectivamente por los trabajos que han sido publicados, además en revistas tan importantes. Gracias a la organización, porque yo creo que está haciendo un esfuerzo y va a salir fenomenal Ritmo 21, como ya salió el previo. Y gracias también a las personas que ayudan a que esto sea posible, a todas las que están detrás en los equipos y a las compañías que nos ayudan y que favorecen que sigamos aprendiendo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. Gracias.